¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a Ministerio Séptimo Milenio. Seguimos con la serie Estudios sobre la Divinidad. Estamos en el 8º capítulo, titulado Análisis de textos difíciles. Saben, si vinieron siguiendo la serie, que los primeros 4 temas fueron únicamente con la Biblia, y a partir del tema 5, ¿sí? Estamos analizando especialmente para mis amigos y mi familia adventista, estamos analizando los textos de Elena de White. Por lo tanto, ¿sí? Si bien el capítulo 4 tiene el mismo título, Análisis de textos difíciles, en ese capítulo estudiamos los textos bíblicos que generalmente se malinterpretan. Y en este caso estaremos estudiando las citas de Ellen White, que generalmente son difíciles de entender y que muchos tienden a torcer. Entonces, sin más, les presento el ministerio y a continuación nos metemos de lleno en el estudio. Ahora sí, vamos a ir a la presentación donde pueden ver en pantalla los textos que vamos a ir analizando. Vida original que no proviene ni deriva de otra. Esto es uno de los tantos textos que se utilizan para decir de que Jesús es coeterno con el Padre, que no es un hijo engendrado, como lo demostramos en los temas de estudio de Jesús, el Hijo de Dios, tanto con la Biblia como con citas de Ellen White. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la escritora con vida original que no proviene ni deriva de otra. La cita está en El deseado de toda la gente, página 490, y dice: tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Entonces, la mejor forma de poder interpretar es dejar que el autor nos explique qué es lo que quiso decir, no poner nosotros una interpretación como a nosotros nos parece o como se acomoda a nuestras creencias. En ese sentido, tenemos que ser honestos intelectualmente. Vamos a ver si hay alguna otra cita en la que ella se refiere a esto. Y efectivamente la hay, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 349 y 350, dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad ¿de quién? De Dios. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente al hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para todo el mundo. Yo veo 2 conclusiones en esta cita. La primera es que esa vida es exclusivamente propiedad de Dios. Y si la misma autora está citando a lo último Juan 17:3, ¿sí? Y nos dice que el único Dios verdadero es el Padre, debemos concluir, por lo menos, que el pensamiento de la escritora es que esa vida original, no derivada, no prestada, es exclusivamente de Dios el Padre. Ahora, en Juan 5:26, en la Biblia, nosotros hemos estudiado que dice así, o sea, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué significa? Que Jesús tiene vida original, no prestada y no derivada. ¿Por qué? Porque el Padre quiso dársela. Esa vida es la inmortalidad, es la vida de Dios el Padre. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que el hecho de que alguien tenga
vida no derivada, que no proviene de otra, no prestada, no significa que no haya nacido, porque la cita nos dice que el hombre puede poseerla mediante Cristo. El ser humano que sea salvo va a recibir, va a tener la vida original, no derivada, no prestada, que no proviene de otra. Y sin embargo, nadie puede decir, si yo me salvo, que existo desde siempre coeternamente con Dios el Padre. Lo que significa es que voy a tener la inmortalidad, que voy a tener esa vida que pertenece a Dios el Padre. Y es un privilegio enorme, porque esa vida no la tienen ni siquiera los ángeles. No la tenía el ser humano cuando fue creado en su origen, no la tienen los seres de otro mundo. La va a tener solamente el ser humano salvo. La vida divina, original de Dios el Padre, que primero se la dio a su Hijo y que nos la va a dar a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener en claro esas dos conclusiones. Tener vida original, no derivada, no prestada, no significa no haber nacido, sino que significa tener la inmortalidad, la vida divina que solamente pertenece a Dios el Padre. Vamos a pasar a otro texto. Nunca hubo un tiempo. Famosa cita también. Vamos a leerla directamente de su fuente, ¿sí? En Sign of the Times, 29 de agosto de 1900. Al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios como uno criado con Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. El mensaje que le dio a Moisés para que le diera a los hijos de Israel fue: y así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. El profeta Miqueas dice de él: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En los temas anteriores hemos estudiado que ese principio es cuando Jesús es engendrado. En los días de la eternidad hubo un momento donde el Padre estaba solo, engendra a su Hijo, y a partir de ahí podemos empezar a tener una noción del tiempo. Por eso es que en la cita anterior dice que nos hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Pero en definitiva, si nos hace retroceder la mente es porque debemos llegar a un punto, y ese punto es la existencia de Cristo. Sus salidas son desde el principio, dice la Biblia, desde ese punto de partida, ¿sí? Entonces, nunca hubo un tiempo en el que Cristo haya estado sin el Padre. Yo les puedo decir, como un ejemplo, que nunca hubo un tiempo en que mi hijo Eliel haya estado sin su padre, porque desde que él nació, yo siempre estuve con él. Lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. Desde que él nació, desde que se crió con el Padre, nunca estuvo sin el Padre. Lo que la cita no dice es que nunca hubo un tiempo en el que el Padre haya estado sin el Hijo. Entonces nosotros no podemos agregarle a la cita algo que no tiene, no podemos darle un significado que no posee. Vamos a seguir avanzando. El trío celestial, que en el famoso libro del evangelismo tiene como título la Trinidad, ¿sí? Es un libro, el evangelismo, que no es originalmente escrito por Elena de White, sino que es una comparación de citas, una compilación, perdón, de citas, donde el autor las acomoda como él quiere, las recorta donde él quiere, le agrega puntos suspensivos donde él quiere, para no mencionar la parte que él quiere, y aparte le agrega los títulos que él quiere, ¿sí? Por eso es que es un libro bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante intencionado, ¿sí? Para tratar de demostrar algo que en realidad no existe. Vamos a ver
quiénes son el trío celestial para la escritora. Eso es lo importante. Nosotros estamos estudiando los escritos de Elena de White y tenemos que preguntarle a ella qué es lo que quiso decir. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida de Cristo. Si ustedes revisan el tema pasado, en los escritos de Elena de White podemos afirmar, ¿sí?, que el Espíritu Santo tiene la identidad de Cristo mismo, que no tiene una identidad diferente, pero sí que es Él mismo actuando de forma independiente a su humanidad. Es su vida divina actuando de forma independiente a su vida humana. Entonces, ¿son tres personas vivientes? Sí. ¿Es un trío celestial? Sí. Ahora, ¿cuántas identidades hay? Dos, el Padre y el Hijo. El Hijo en sus dos personalidades, divina y humana. Vamos a ver qué más tiene Elena White para decirnos sobre el trío celestial. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 152. En esta cita ella va a declarar, ¿sí?, de forma contundente e inequívoca quién es el trío celestial. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe producir unidad en sus filas. ¿Quién es el trío celestial para la escritora Elena White? Dios el Padre, Jesucristo en su humanidad y el Espíritu de Cristo. Ese es el trío celestial. Son los tres personajes vivientes, las tres personas vivientes, ¿sí?, que están para ayudarnos a nosotros. Cristo cumpliendo su promesa. Mientras Él está en el cielo, también está con nosotros acá en la tierra, como Él lo dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Avancemos un poquito más. Que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona. ¿Significa esto que sea un tercer ser, que tenga una tercera identidad diferente a la del Padre y del Hijo? Veamos. El Señor nos instruyó de que este era el lugar donde nos debíamos establecer y tenemos todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido formados juntos como una escuela y necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos de que el Señor Dios es nuestro cuidador y nuestro ayudador. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Acá esta cita, si nosotros somos honestos, no nos está diciendo que el Espíritu Santo sea un tercer ser diferente al Padre y el Hijo. Pero sí lo que nos está diciendo es algo muy importante y que muchas personas que han aceptado la fe del Padre y el Hijo no entienden y rechazan. El Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona. La vida divina de Cristo es persona, así como la vida humana de Cristo es persona y actúan de forma independiente una de la otra. Rechazar esto es lo mismo que creer en la Trinidad, porque cualquier error es igual, sea para la derecha o sea para la izquierda. La verdad es una sola. Veamos qué más nos dice. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces,
La vida divina de Cristo tiene una personalidad. Es una persona divina porque es Cristo. No hay ningún ser divino más allá del Padre y del Hijo, y eso lo deja claro la palabra de Dios. Para nosotros no hay más que un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual proceden todas las cosas. Esta tercera manifestación, esta tercera personalidad, ¿sí?, que es una persona divina, pertenece igualmente a nuestro Señor Jesucristo como su personalidad humana que está en el cielo, trabajando como sumo sacerdote en favor nuestro. Entonces, más o menos, el concepto del Espíritu de Cristo como persona nos tiene que venir quedando claro. Y si aún quedaba alguna duda, vamos a analizar también esta famosa cita de la tercera persona de la divinidad, que algunos usan para decir que Elena de White creía en la Trinidad, y otros dicen de que esto es un invento jesuita, que está inventado, pero lamento también decirle a ellos de que este manuscrito existe de puño y letra de la hermana White, por lo tanto rechazarlo es rechazar la inspiración de Dios. En el Deseado de todas las gentes, página 626, en realidad 625 ya aparece también esta cita, dice: el poder del mal se había estado fortaleciendo y durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Entonces, según la misma Elena de White, ¿quién es la tercera persona de la divinidad? Cristo ha dado su Espíritu para grabar su propio carácter. El Espíritu de Cristo, actuando de forma independiente a su humanidad, es la tercera persona de la divinidad. El tema, cuando recortamos la cita y sacamos de contexto, le hacemos decir cosas que en realidad no dicen. Si ustedes leen desde la página 622, van a encontrar frases como: cuando alguno de sus discípulos es llevado al cadalso, Cristo está con ellos. Cuando están en la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Viene hablando todo el tiempo de Cristo, en el contexto anterior, y en el contexto posterior, que lo recortan, dice Cristo ha dado su Espíritu. No está hablando de ninguna tercera persona de una Trinidad, sino del trío celestial. El hermoso Espíritu de Cristo. Hermoso porque el mensaje es hermoso, porque Pablo dijo: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso es lo más hermoso que nos puede llegar a pasar. Veamos qué más tiene para agregar la escritora. Hoy no acuden muchedumbres al desierto, curiosas de oír y de ver al Cristo. No se oye su voz en las calles bulliciosas, tampoco se oye gritar en los caminos que pasa Jesús el Nazareno. No obstante, es así. Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles, viene a nuestras casas con palabras de misericordia, está dispuesto a cooperar con los que procuran servir en su nombre, está en medio de nosotros para sanar y bendecir si consentimos en recibirlos. Ministerio de Curación, páginas 74 y 75. Más claro que esto, hermanos, es imposible. ¿Sí? La misma Elena de White está diciendo que la personalidad divina, la persona divina que pasea en nuestras calles, que está en medio nuestro, es el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de todo esto? Cuando hay mala intención, se pueden tomar textos hasta inspirados, como hizo el mismo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Le recordó promesas bíblicas
en un 95% verdad y en un 5% de mentira. Como por ejemplo, tírate abajo, porque escrito está, ¿sí?, que el Señor tu Dios te guardará, que mandará a sus ángeles y que no va a hacer tropezar tu pie con piedra alguna. ¿Eso estaba escrito en la palabra? Sí, sí, pero estaba descontextualizado. Por eso Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No podés hacer algo a propósito para decirle a Dios que después cumpla su promesa. Entonces, con estos textos difíciles es lo mismo. Si nosotros lo arrancamos de su contexto, si le arrancamos la explicación que la misma autora le da para simplemente poner una frase que podría ayudar a, a poder mantener firme nuestra verdad termina siendo una cáscara de cebolla, que con el viento se va deshojando porque no podemos sostenerla, porque alcanza simplemente con leer 2 páginas para atrás y 2 páginas para adelante para darnos cuenta de que lo que le quieren hacer decir no es verdaderamente así. Entonces, esto es un llamado de atención para 2 tipos de personas. Para los que tratan de sostener su postura creyendo en la Trinidad, manipulando los escritos de Elena de White, esto es un pecado terrible, es un pecado muy grande, es deshonesto, ¿sí? Y además es ir contra la obra de Dios y es rechazar la propia presencia de Cristo. Y al otro grupo de personas que también llama la atención es a los que niegan que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, sea una persona, que haya un trío celestial y que sea la tercera persona de la divinidad. Mejor sería que puedan pedirle sabiduría a Dios para que puedan entender este tema de las 2 personalidades de Jesús en vez de rechazar los textos inspirados. Las cosas no son escritas para que a nosotros nos gusten. Lo que es escrito es la verdad. Y la verdad no se tiene que acomodar a nuestras creencias. Nosotros tenemos que acomodarnos a la verdad. Ese es el llamado y el deseo para cada uno de ustedes en este día. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima.